va a todos y a todas? Bienvenidos a otra emisión del programa más inclusivo de la tele por la pantalla de la televisión pública. Hoy me van a ver a mí y a todos nuestros colaboradores y a todos nuestros invitados y a todos los técnicos que están detrás de cámara con el barbijo, porque adherimos a la idea de que nosotros, los comunicadores que trabajamos en la tele, también tenemos que usar barbijo para respetar todos los protocolos que hacen falta en esta época tremenda que estamos viviendo. Le queremos agradecer a la señora Agata Fornaza por los barbijos transparentes. Los pueden conseguir en www.barbijosea.com. ¿Y por qué usamos estos barbijos transparentes? Aunque nos cueste mucho, porque a nosotros nos ven personas sordas e hipoacúsicas y necesitan leer los labios. Para eso hacemos esto, para que ellos también puedan entender lo que estamos diciendo. Hoy vamos a tener un programa bastante movidito. Va a venir Elizabeth Aymar, que es una abogada presidenta de la Red de Asistencia Legal y Social, RALS, eso es la sigla. ¿Por qué viene ella? Viene porque se está pidiendo prioridad en los planes de vacunación para las personas con discapacidad. Para eso también lo vamos a tener por Zoom a Fernando Galarraga, que es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la máxima autoridad en el tema, para que charlemos sobre esto y veamos si le podemos encontrar una vuelta y una solución. También vamos a tener al licenciado Matías Calaveira, que es psicólogo, y va a venir con Bruno Nicolini, que es una persona con autismo. ¿Por qué? Porque en abril se conmemora o se menciona el mes de concientización sobre el autismo. Abril, en este mes. Así que lo vamos a tener al licenciado Calaveira charlando con nosotros y como siempre tenemos a la doctora Coti. Hola, Fena, buen día a todos ustedes. Y bueno, espero que se entienda, voy a tratar de hablar lo más pausado que fuere posible, porque hoy les traigo dos temas realmente importantes. Uno tiene que ver con la reserva de los espacios para estacionar el vehículo de personas con discapacidad o que trasladan a personas con discapacidad en la puerta de sus hogares. Y también vamos a hablar, hay una consulta muy interesante que a mí me resultó más que importante ponerla en situación en estos momentos, que es el nuevo régimen de internación domiciliaria, pero guarda, en el PAMI. Hay mucha cosa que tenemos que saber y es importante que no te vayas de la pantalla. Bueno, me voy a ir a recibir a nuestra invitada. Hola, Elizabeth. Hola, ¿Cómo estás? Ya nos hemos conocido en otras épocas más amables, estando más cerca en un living que teníamos en el otro estudio. Así es. Bueno, te queríamos invitar para que charlemos sobre esto que nos parece muy importante. En principio, quiero que la gente te conozca y que nos cuentes qué es RALS. RALS es una asociación sin fines de lucro que lleva ya 20 años trabajando para la orientación, la promoción y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. A través de capacitaciones, orientación individual, grupal. Hemos trabajado durante la pandemia por Zoom, por Instagram y bueno, es lo que hacemos desde hace todos esos años. ¿Cuántos años desde que están? 20 años. Ajá. Sin fines de lucro, me dijiste además. Sí. O sea que cualquier persona que vea afectados sus derechos y que necesite asesoramiento puede recurrir a ustedes. Exactamente, y Persona contactarse con la trabajadora social o el área de psicología y va a tener atención. Maravilloso. Bueno, básicamente, ¿cuál es el reclamo? Por el que estamos acá y por el que nos vamos a tener dentro de un rato a Fernando Galarraga, que es el director ejecutivo del Andis, para aclarar este punto. Básicamente, contame cuál es el reclamo con respecto a las vacunas. Nuestro reclamo es incluir a las personas con discapacidad dentro de los objetivos de vacunación fijados para todos y por supuesto con una prioridad. Desde RALS nosotros hemos hecho notas administrativas, un pedido de informes, las asociaciones sin fines de lucro tienen esa posibilidad y en el mes de marzo hicimos 3 informes, uno lo dirigimos al Gobierno Nacional, el otro al área de Copidis, Ciudad de Buenos Aires, y el otro al Andis. Al día de hoy no hemos tenido respuesta de Andis, no hemos tenido respuesta del Estado Nacional a través del Ministerio de Salud. Sí sabemos que los han recepcionado porque nos han contestado vía mail. Hoy vamos a tener alguna respuesta de Andis porque lo vamos a tener a Galarraga acá. Esperemos. Por Zoom. Tengo entendido que, la quiero hacer intervenir a la doctora, tengo entendido que hubo un fallo esta semana, ¿verdad? Muy importante y justamente inherente al tema de vacunas. En este caso fue para la población con autismo. Un fallo ejemplar es el primero,
acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un fallo promovido por un papá y un hermano de una persona adulta con autismo que se encuentra institucionalizada en una residencia y le era prioritario. Ese fallo ordenó esta misma semana que el gobierno de la ciudad debe proveer en el término de 5 días la vacuna para garantizarle obviamente el estado integral de salud ante tanta vulnerabilidad. Eso va a ser un precedente para muchos otros distritos y seguramente Fernando nos va a poder aclarar un poco qué orden de prioridad están teniendo dentro de estos protocolos tan limitados, ¿no? Básicamente yo lo que digo es, mejor dicho, el reclamo que ustedes hacen, yo creo que es muy razonable, pero explicarle un poco a la gente que nos está viendo por qué hace falta que tengan prioridad las personas con discapacidad y en qué casos más vulnerables se da esto. Nosotros tenemos en cuenta, bueno, por supuesto, la Constitución, los pactos que Argentina ha ratificado, pero yendo a la vida diaria de las personas con discapacidad y las familias, el problema es encasillar a las personas con discapacidad dentro del grupo de comorbilidades. No todas las personas con discapacidad tienen comorbilidades. Expliquémosle a la gente qué es comorbilidad. Bien. Porque muchos otros no lo saben. Bueno, no todas las personas con discapacidad van a tener enfermedades de base asociadas, preexistentes, Sí. y en algunos casos, aun cuando las tuvieran, son diferentes, y el entorno social y el entorno económico también de las personas con discapacidad hace que sean personas mucho más vulnerables. Es decir, el riesgo aumenta. Te doy ejemplos concretos. En las personas con discapacidad, con déficit atencional, con discapacidad intelectual, es muy difícil procurarle los cuidados sin que alguien esté todo el tiempo, porque muchas veces se sacan el barbijo, porque por ahí les cuesta mucho el tema de la limpieza, del alcohol, del lavado de manos. En el caso de las personas con discapacidad múltiple o discapacidad motora, están necesitando y necesitan acompañantes, asistentes todo el tiempo. Tienen que estar en contacto estrecho con Están ellos. en contacto estrecho todo el tiempo. Entonces, no solamente la persona requiere un contacto directo, sino que además, en el caso de de contagiarse, tampoco puede quedarse sola. Cuando hablamos de aislamiento, pensamos en una persona con discapacidad que va a tener que decirle a todos sus asistentes y su familia, váyanse. Ahora, ¿quién se va a hacer cargo de esa persona? Nadie. Porque no pensemos en llegar a institucionalizarlo por una cuestión de que tenga algún problema mucho mayor. Esto además, la agencia, la ANDIS, lo ha dicho en un informe. En diciembre, o sea, no nos olvidemos que en marzo, en marzo 2020, las personas con discapacidad, el Estado dijo que estaban dentro de los grupos vulnerables. Es que están dentro de los Y grupos de vulnerables, hecho de eso no cabe duda. Nadie lo puede negar y estaban en ese decreto, en ese primer DNU. Posteriormente, en el mes de septiembre, Andis hace una nota diciendo que efectivamente había estaban dentro de un grupo muy vulnerable y que es más, había un porcentaje mucho mayor, con una diferencia de un 4,8 aproximadamente, de la letalidad de las personas con discapacidad respecto de las sin discapacidad. Es decir, había mayor posibilidad también de contagio. Y nos ha ocurrido, el año pasado ha fallecido gente muy valiosa con discapacidad y ha fallecido gente con discapacidad que no conocemos. Por COVID. Por COVID. Bueno, ya que estamos hablando de esto, lo tenemos a Fernando ahí. Ahí está Fernando. Fernando, ¿nos escuchás bien? Buen día, ¿cómo están? Claramente. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bueno, acá estamos con Elizabeth Aymar, no sé si se conocen ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Encantada. Bueno, ella es la presidenta de Bueno, para RALS. mí. Ella es la presidenta de RALS. Es una ONG que protege los derechos de las personas con discapacidad. Yo pienso que ya estarás enterado de cuál es el tema que estamos tratando. Entonces queríamos tener tu opinión y un poco debatir cuál sería la forma de solucionarlo. Esto ya que vos sos la autoridad máxima en el tema de discapacidad. Y Elizabeth se encarga de alguna manera ser la vocera de los que reclaman que se reconozcan sus derechos. Así que los dejo un poquito que charlen entre ustedes, pero tiro el tema del reclamo de cómo solucionamos que las personas con discapacidad tengan prioridad para las vacunas.
Bueno, Fena, muchas gracias. Un placer estar nuevamente con ustedes en la mañana y por supuesto tratando de hacer nuestro aporte en cuanto a este tema y a lo que realiza la agencia en relación a las políticas públicas y al trabajo del Estado para las personas con discapacidad. El tema que ustedes plantean es eh, muy concreto. Y además de la compañera Elizabeth, hay otras organizaciones, otros sectores que han planteado esta situación que obviamente nosotros conocemos y venimos charlando con las autoridades sanitarias. Lo primero que me gustaría aclarar es que la decisión de las distintas prioridades que se van dando en el cronograma de vacunación, en la política de vacunación, en esta campaña histórica que se está llevando a cabo, depende del Ministerio de Salud de la Nación, con el cual nosotros venimos trabajando. Habíamos arrancado ya en los últimos meses del año pasado, cuando se empezó a trabajar sobre esta campaña. Después, cuando tuvimos el cambio de autoridades en esa cartera, retomamos el diálogo con la ministra Carla Bisotti y su equipo. Y hay dos cosas muy significativas que mencionar. La primera es que obviamente nosotros queremos, al igual que todo el gobierno, que toda la población sea vacunada. El esfuerzo que se está haciendo apunta a que toda la Argentina, todos los habitantes de la Argentina, personas con y sin discapacidad, sean vacunadas. Es la única alternativa que tenemos para salir más allá de los cuidados y del cumplimiento de los protocolos, pero lo que nos va a garantizar salir de esta situación es la vacunación. Entonces, trabajamos para que eso pueda darse lo más pronto posible. Sin embargo, hay un contexto mundial, no solo nacional, sino mundial, en relación al déficit de dosis, a la cuestión de que no hay dosis suficiente para la enorme demanda que tenemos en la actualidad. Ustedes saben que Argentina ha comprado una cantidad importantísima de dosis, pero que sin embargo todavía no han llegado en la cantidad que se necesitan. Esto nos obliga a marcar niveles de prioridad en ese sentido, para ir administrando las vacunas que van llegando. Por ejemplo, se ha priorizado al personal de salud, a los docentes. Ahora nosotros logramos incorporar en esas prioridades a las personas con discapacidad que viven en residencias, hogares permanentes, y de alguna manera el fallo que la doctora Silvina mencionaba recién tiene que ver con esa resolución del Comité de Inmunización para personas que viven en hogares y residencias. ¿Por qué es el primer nivel que se incorpora? Porque justamente el año pasado la pandemia hizo estragos entre las personas con discapacidad que viven en esas residencias. Entonces es el primer nivel. Ahora estamos trabajando para ir creciendo en esos niveles, pensando en las personas electrodependientes, personas con discapacidad intelectual o mental, que tienen mayores dificultades para ir cumpliendo con los protocolos y con los mecanismos algo así decía recién Elizabeth. Sí, algo así decía recién. Lo importante es también, Fena, Elizabeth, Silvina, saber que dentro de los niveles de personas ya priorizados de vacunación están incluidas las personas con discapacidad. Digo, hay por ahí alguna gente que está esperando que se diga en alguna resolución las personas con discapacidad de manera genérica o de manera global, cuando ya están incluidas. Digo, todas las personas mayores de 60 años con o sin discapacidad están incluidas dentro de los cronogramas de vacunación y deben anotarse en aquellos lugares donde están abiertos. Buenos Aires, la provincia, ya va por mayores de 70 o 60, la ciudad de Buenos Aires viene un poco más lenta, otras jurisdicciones están mucho más avanzadas y nosotros para eso estamos trabajando y vamos a ir en las próximas semanas al Consejo Federal de Salud, que es el órgano que nuclea a los ministros de salud de todo el país, para remarcar estas prioridades y para no solo pedir que se preste atención a las orientaciones y a las referencias que Salud Nación está dictando, sino también a pensar en los recursos de accesibilidad
y de protocolos necesarios para acompañar a las personas con discapacidad en este proceso, porque hay que tener en cuenta algunos elementos al momento de vacunar a personas con distinto tipo de discapacidad, la accesibilidad de las plataformas donde se solicitan los turnos, y la vacunación en domicilio de algunas personas con discapacidad que tienen movilidad reducida y que en este contexto es mucho más complejo. Disculpame que te interrumpa, Fernando, pero quiero hacer esta pregunta. En base a todo lo que vos decís, a un cronograma estipulado y a la escasez de vacunas que hay, ¿en qué tiempo calculás vos porque la población de personas con discapacidad es un porcentaje alto? Es un porcentaje muy alto, digamos. No sé exactamente en número, pero... 12,9% de la población. Es un 12%, sí, pero en número son varios... 5 millones de personas. Son varios millones de personas. 5 millones. Entonces lo que yo digo es, para que esto se logre, en eso coincido con Fernando, para que esto se logre, tiene que pasar un tiempo prolongado y una vacunación muy masiva. Sí, nosotros, a ver, para no confundir... Perdóname que cierre el concepto. Lo que quiero decir es que el reclamo, si bien es justo, por ahora es muy difícil de cumplir. Para todos. Muy difícil de cumplir, pues si tenés que vacunar a 5 millones de personas, o supongamos que de esa población los más necesitados o los más vulnerables fueran 3 millones de personas. Ya estamos hablando de un número altísimo también. ¿Es verdad lo que digo? Sí, pero que para no confundir a los oyentes. Lo que nosotros estamos pidiendo, sabemos que la vacuna es un bien escaso, muy escaso. Sabemos, muy escaso. Sí, claro. Pero nosotros lo que pedimos es que se incluya la persona con discapacidad dentro de ese objetivo. Es decir, así como hoy está la persona que tiene una comorbilidad X, que puede ser una enfermedad renal, que puede ser una enfermedad, que puede ser diabetes, que esté la persona con discapacidad, porque de esa manera se va a poder anotar con toda la accesibilidad que decía Fernando. Lo que dijo Fernando es que eso ya está incluido. Está incluido por un tema de edad. Eso ya está incluido. Sí, pero es que hay que sacarlo del tema de edad. O sea, acá hay que, no sé cuál es el problema en no nombrar a la persona con discapacidad, no creo, Elizabeth, que sea por estigmatizar y hacer una segmentación negativa. Creo que no, porque precisamente el Estado garantiza, haciendo una segmentación positiva, sí. Yo quiero que más o menos ordenemos un poco. Lo que vos querés decir también es que, por ejemplo, una persona joven con discapacidad, no incluida dentro del grupo de la franja etaria 60 años, claro, de riesgo en general, también tiene que tener prioridad. Vamos a poner un ejemplo. Un joven de 20 años o de 21 años que tenga una discapacidad severa, tiene que estar incluido entre las personas de riesgo. Eso es lo que vos querés decir. Tiene que fuera de su franja etaria. ¿Es así? Fernando, ¿qué opinás de eso? Yo opino que tenemos que, en un contexto que hemos coincidido los cuatro, que es crítico en cuanto al acceso a las dosis, tenemos que marcar niveles de prioridad y ir avanzando por esos niveles a medida que tengamos la disponibilidad de dosis. Porque, primero, si tenemos una persona de 20 años con obesidad, con diabetes o con problemas cardiorrespiratorios, ya está incluida dentro de los grupos de riesgo y va a ser vacunada. Esa persona tiene mucho más riesgo que un joven de 50 con discapacidad visual como yo, que no tengo otro factor asociado y que indudablemente... Discúlpame, Fernando, y en todo caso, ¿qué pasa con un joven de 24 años, por ejemplo, que tenga discapacidad motora, que no pueda mover sus manos, que no pueda comunicarse, que tenga 3 o 4 cuidadores, cosa que esto sucede habitualmente? Esa persona, ese joven, no tiene riesgo. O sea, ese joven estaría, según lo que tú dices, en la misma capacidad de riesgo de lo que has nombrado. Me parece que no es así. Me parece que esa persona que hoy no se puede anotar está en riesgo. Estamos en el mismo barco, creo, porque por algo estás ahí, por algo yo estoy aquí y todos aquí. Entonces, lo que nosotros pedimos realmente es que, como director de la agencia, puedas entender que y hablar con el Estado Nacional para que puedan incluir, aunque sea a un grupo que realmente tenga
estado de excepción aún dentro de esas personas con discapacidad. Y esto no se va a tomar como discriminación, porque precisamente cuando vos discriminás de manera positiva, es decir, para igualdad... Eso no está en discusión. No, es otra cosa. Eso no está en discusión. De ninguna manera se va a tomar. Nadie puede tomar como discriminación brindar una prioridad a una persona que lo necesita en una época de pandemia global. Pero tiene que haber un protocolo para merituar el grado de vulnerabilidad. Punto número uno. En todo caso, porque cada discapacidad tiene por el protocolo. Pero hay una cosa que yo podría preguntarle, Fena, a Fernando. Por supuesto, dale. ¿Sí? A mí, Fernando, me gustaría que me cuentes un poco respecto a saber cómo se manejaron algunas provincias que ya sí han vacunado a la población con discapacidad sin que tengan grados de comorbilidades o sean adultas mayores o ese tipo de circunstancias. Por ejemplo, Neuquén, que ya vacunó a mucha de su población con discapacidad. ¿Ellos pueden disociarse de esta recomendación de la adjudicación de dosis a las distintas provincias? Lo primero es una aclaración para Elizabeth. Yo soy el Estado, represento al Estado Nacional y trabajo dentro del Estado Nacional, es decir, que no estoy hablando desde afuera del Estado cuando hablo con la ministra Bisotti o con las autoridades provinciales de salud. Entonces, me parece que tenemos que tener en cuenta que la ANDIS es la Agencia Nacional de Discapacidad, es el organismo del Estado que tiene a su cargo una cantidad enorme de competencias, no relacionadas con la vacunación, pero sí con un montón de otros temas, y nos permitimos también trabajar, y es nuestro compromiso y responsabilidad, con todos los organismos del Estado para aportar los elementos o las herramientas o las miradas que nos solicitan y tenemos que trabajar juntos para transversalizar la perspectiva de discapacidad dentro del Estado Nacional. En segundo lugar, quisiera contestar eso. Por eso nosotros les cursamos la notificación también a ustedes. La disposición del trabajo de vacunación, los planes de vacunación los disponen los gobiernos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Salud orienta y dispone y remarca cuáles son los grupos poblacionarios que recomienda sean prioritarios en la vacunación, pero los planes de vacunación los administran los gobiernos provinciales. Y para eso estamos yendo al Consejo Federal de Salud, para ello hablamos con los gobernadores, con los ministros, con las distintas autoridades jurisdiccionales, para no solo pedirle que prioricen y los distintos niveles que estamos orientando, sino también para pedirle que incorporen herramientas necesarias para la vacunación. Por eso Neuquén dio esos pasos, por eso Chaco, también Jujuy, Córdoba, son algunas de las provincias que ya están bastante más adelante que el resto en lo que es la vacunación de personas con discapacidad. Ahora, yo creo que en primer lugar habría que hacer una segmentación, de cuáles son, lo cual también es un trabajo estadístico importante, de cuáles son las personas, como por ejemplo el caso que vos pusiste recién, que sí realmente necesitan prioridad por sobre otras personas con discapacidad que pueden esperar su turno. Por un lado eso, y por otro lado, de lo que yo escucho que dice Fernando, también es cosa de cada jurisdicción, porque el fallo del que hablaba Coti recién, es un fallo referido a la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Quiere decir que también se puede reclamar, además del Estado Nacional, como lo están haciendo ustedes, se puede reclamar a cada jurisdicción. A cada provincia. A cada provincia, sí, a cada jurisdicción. Completamente, sí, sí. Digo, eso es una manera también de acotar el pedido para que el pedido pueda llegar a ser segmentado de alguna forma. Digo yo, ¿no les parece? Sí, por eso lo estamos haciendo de ese modo. Tenemos que cerrar, pero quiero escuchar a cada uno después, a ver que me dé su opinión. Una sola cosa muy breve. Los censos y los estudios poblacionales hablan de que estamos alrededor de 5,5 millones de personas con discapacidad. Sin embargo, lo certificado en la Argentina es 1.350.000. Esas son las personas que tienen certificado único de discapacidad. Entonces, al Estado también se le complica, si las personas no certifican, identificarlas y tenerlas ubicadas. De ese 1.350.000 personas con discapacidad que tenemos certificada, 450.000, es decir, casi medio millón de personas, ya está contemplada en todos los grupos de riesgo que han sido
establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, otro dato interesante. ¿Alguna cosita más para redondear, Elizabeth, para terminar este mini debate que hicimos? Que me parece que sirvió, Es me muy lindo parece porque que además sirve. es promitente. Me parece que sirve además porque estamos escuchando la voz del Estado, estamos escuchando la voz de ustedes, que son las ONG que de las son los que, personas con discapacidad. de alguna forma, no, sí. no de alguna forma, una ONG que defiende los derechos Sí. de las personas con Por mi colectivo de las parte y en personas con discapacidad. representación de quienes represento, las personas con discapacidad y las familias han tenido realmente un año terrible, porque Seguro. o sea, y realmente se merecen poder tener en el día a día la seguridad de saber que no es que no se van a contagiar, quizás se contagien, pero no van a morir. Eso es lo que nosotros queremos y que entonces el Estado ayude en tanto a hacer esto que Fernando señala como difícil, a ver dentro de esos certificados de discapacidad quiénes podrían estar en esos grupos Perfecto. y poder ser vacunados. De alguna forma sirvió esto. Bueno, gracias Fernando, te mandamos un abrazo grande. Gracias y trabajamos para lo mismo, Elizabeth, así que un gusto conocerte. Gracias, Fernando. A disposición. Bueno, este tipo de debate que se pueden dar en este programa, que estamos, como dijo él, o vos dijiste, estamos en el mismo barco todos, ¿no? Estamos todos en el mismo barco, así que gracias por venir, Elizabeth. Gracias. Siempre son bienvenidos y cualquier cosa, cualquier novedad que se produzca sobre este tema, acá estamos. Vámonos a un corte y enseguida venimos.